La Pasión de Cristo es una de las historias más influyentes y conocidas de toda la humanidad, pero hoy vamos a analizarla desde un ángulo muy particular, porque en realidad no tenemos un solo relato, tenemos 4, y lo que haremos será explorar esas 4 perspectivas, comparando paso a paso lo que nos cuenta cada evangelista para descubrir cómo, a partir de un mismo evento, surgen historias con matices increíblemente distintos. Y bueno, esa es la pregunta clave que nos guiará. ¿Qué detalles elige resaltar un autor mientras que otro los omite? ¿Qué enfoque, qué tono le da cada uno a los momentos más cruciales? Es como si fuéramos a desarmar un rompecabezas que todos creemos conocer, para ver cómo cada pieza fue diseñada de una forma única. Así que, empecemos a examinarlo. Bien, nuestras fuentes primarias son estas 4. Por un lado, tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, a menudo llamados los evangelios sinópticos porque, comparten una estructura muy parecida. Y por otro lado está el Evangelio de Juan, que desde el principio se nota que va por un camino distinto, con un enfoque mucho más teológico y una narrativa muy propia. Estos serán nuestros documentos de referencia. Y este será nuestro recorrido. Vamos a seguir la cronología de los hechos, ¿de acuerdo? Empezando con la agonía en Getsemaní y terminando con esas últimas palabras en la cruz. En cada una de estas etapas, nos detendremos a comparar cómo las 4 versiones nos presentan una faceta diferente del mismo momento. A ver, la estructura general de la historia es la misma en los 4 evangelios. Eso está claro. La oración, el arresto, el juicio, la crucifixión. Pero la magia y lo realmente interesante está en las diferencias, en los pequeños detalles, en los diálogos que se incluyen o se excluyen. Es ahí donde se descubren 4 retratos fascinantes y muy distintos de un mismo suceso. Nuestro análisis comienza aquí, en el huerto de Getsemaní. Y es que justo en este primer instante de la pasión, las diferencias entre los textos ya saltan a la vista. Son como pequeñas pistas que cada narrador nos deja sobre cuál será su enfoque principal a lo largo de la historia. Fíjense en la sutileza de estas palabras. Mateo y Marcos usan la frase «si es posible». Suena casi a una súplica desesperada, ¿no? En cambio, Lucas escribe «si quieres». Este cambio, aunque parece mínimo, le da un giro al tono. Ya no es tanto una súplica, sino una sumisión total a la voluntad divina. Es un detalle pequeño, pero con un impacto gigante en cómo percibimos el estado de ánimo de Jesús en ese momento. Y aquí Lucas nos da algo único. Él es el único que incluye este detalle tan visceral del sudor de sangre. Esto resalta de una forma brutal la humanidad y la angustia de Jesús. Se ha dicho que Lucas era médico, y la verdad es que este tipo de enfoque en el sufrimiento físico le da a su relato un dramatismo que no encontramos en los otros evangelios. Y aquí la diferencia es abismal. En los sinópticos tenemos la imagen clásica, el beso de Judas como la señal de traición. Jesús es entregado, casi como una víctima. Pero leemos a Juan y, sorpresa, no hay beso, para nada. De hecho, es Jesús quien toma el control absoluto. Se adelanta y declara «yo soy», y su voz tiene tal poder que los soldados retroceden y caen al suelo. Pasamos de una víctima pasiva a una figura divina con pleno dominio de la situación. Es un cambio de enfoque total. Muy bien, avancemos a la siguiente fase, los juicios. Esto es un verdadero laberinto legal y religioso. Y mientras todo esto sucede, de forma paralela, se desarrolla uno de los momentos más humanos y dolorosos de toda la historia, la famosa negación de Pedro. Esta tabla nos ayuda a ver la complejidad del asunto. Mateo y Marcos se centran en 2 juicios principales. Juan, por su lado, añade un interrogatorio previo, con Anás. Pero es Lucas quien introduce un giro narrativo único. Cuando Pilato se entera de que Jesús es de Galilea, lo manda con Herodes Antipas. Este detalle no solo suma un tercer juicio a la historia, sino que también subraya toda la dimensión política y de jurisdicciones que estaba en juego. Y de nuevo, un detalle exclusivo de Lucas que lo cambia todo. En los otros relatos, Pedro escucha cantar al gallo y simplemente recuerda la advertencia. Pero en Lucas hay algo más, un momento de contacto visual devastador. En medio del caos, Jesús se da vuelta y lo mira directamente. Es un instante silencioso, casi cinematográfico, cargado de una emoción tremenda.
Demuestra un profundo entendimiento de la psicología humana por parte de Lucas. Bueno, la decisión ya está tomada. Poncio Pilato cede ante la presión de la multitud. A partir de aquí, la historia se mueve hacia su final inevitable, el camino hacia el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Los pasos que llevan al veredicto son bastante consistentes en los 4 evangelios, pero Mateo añade un gesto que se volvió icónico. Solo en su relato, Pilato se lava las manos públicamente para declararse inocente de la sangre de Jesús. Es un acto simbólico muy poderoso que busca transferir toda la responsabilidad al pueblo, un detalle casi teatral que ha quedado grabado para siempre en nuestra cultura. Y aquí nos encontramos con una de las grandes preguntas. ¿Quién cargó la cruz? Para Mateo, Marcos y Lucas, el agotamiento físico de Jesús es tal que un hombre, Simón de Cirene, es obligado a ayudarlo. Esto enfatiza su sufrimiento, su lado humano. Pero luego leemos a Juan, y en su versión, Jesús carga su propia cruz durante todo el trayecto, sin ayuda. Y esto, claro, encaja a la perfección con la teología de Juan. Jesús está en completo control, cumpliendo su misión divina por sí mismo. Llegamos al momento culminante de la pasión. Se dice que las últimas palabras de una persona resumen su vida, su mensaje. Y en este punto, los evangelios nos ofrecen versiones dramáticamente diferentes de las palabras finales de Jesús en la cruz. Esta tabla es muy reveladora. Mateo y Marcos coinciden en una sola frase, ese grito de abandono y angustia que viene del Salmo 22. En cambio, Lucas nos presenta un Jesús misericordioso hasta el final. Pide perdón para sus verdugos, le promete el paraíso a un criminal y encomienda su espíritu a su Padre. Y Juan, fiel a su estilo, muestra un Jesús soberano, se preocupa por el futuro de su madre y termina con una declaración de victoria. Consumado es. Misión cumplida. Cada versión pinta un retrato totalmente diferente de ese último momento. Y las diferencias continúan, incluso después de la muerte. Mateo describe un evento casi apocalíptico, un terremoto. Marcos y Lucas se centran en el desgarro del velo del templo, que tiene un enorme peso simbólico. Y Juan nos da un detalle que es solo suyo, la lanza que perfora el costado de Jesús, de donde brotan sangre y agua, un símbolo que se volvería importantísimo para la tradición cristiana posterior. Y así llegamos al final de este recorrido. Como hemos visto, el objetivo no es decidir qué versión es la correcta, sino más bien apreciar cómo cada autor, desde su propia perspectiva, aportó una pieza única a un mosaico mucho más rico y complejo. Así que la pregunta final queda para la reflexión. Después de conocer estas 4 miradas, ¿cuál de ellas transforma más profundamente la forma en que entendemos esta historia universal?